Lo más breve posible, dicen que sí, lo bueno breve dos veces bueno. Bueno seguro que no, breve hay que intentarlo. Bueno, en la parte de la izquierda lo que observamos son distintas portadas de las distintas ediciones que contuvieron a la traducción de Diego López de Cortegana en su traducción más universal del Asno de Oro del autor clásico Apuleyo. La hemos ordenado en orden cronológico desde la primera edición que se edita en Sevilla en el 1513, en la imprenta, las planchas de Jacobo Kronberger, hasta llegar a las ediciones del 1601 de Valladolid y de Madrid. Obviamente no son las únicas, en una horquilla de menos de un siglo vemos pues cuántas ediciones con dicha traducción pues se editaron, ¿no? Algo que es muy curioso es que las tres últimas ediciones, esta que encontramos aquí, es la de Alcalá de Henares, y es curioso porque el Santo Oficio, a partir del año 1559, introduce el Asno de Oro y la traducción de Diego López de Cortegana dentro del índice de libros a purgar. De modo que, a partir de esta edición de Alcalá de Henares, incluyendo la de Valladolid y la de Madrid, pues encontramos estas tradiciones ya purgadas y revisadas, ¿no? Revisadas y, entre comillas, el revisadas, por supuesto. Es muy interesante los grabados, ¿no? Y podemos hacernos una idea de cómo eran, ¿no?, aquellos grabados que se imprimían en aquella imprenta sevillana de Kronberger, de Valera de Salamanca, bueno, de aquellos impresores tan prolíficos, ¿no?, en ese momento en la Sevilla del 16. En relación fundamentalmente con la editio primera o editio princeps, encontramos pues bueno, los textos preliminares que enmarcan la obra de Diego López de Cortegana, El Asno de Oro, y de hecho aquí encontramos en estas esquinas, encontramos el proemio que escribe Diego López de Cortegana, donde él explica los motivos que le llevan a traducir una obra pues bueno, tan interesante como es El Asno de Oro. Y evidentemente para poder explicar dichas causas se apoya, como cristiano evidentemente que era, y hablamos de un humanismo cristiano, en la autoridad de los padres de la Iglesia. Por otro lado tenemos aquí, bueno, muy interesante porque dentro de esos textos preliminares también encontramos pues la vida de Lucio Apuleyo, que el propio Diego López de Cortegana traduce de la edición que él estuvo trabajando del bolognés, el italiano Filippo Beroaldo, que bueno, que fue, pues, podemos decir, a quien Diego López de Cortegana puede verle, ¿verdad?, el hecho de que cogiera esta edición y la tradujera a nuestra lengua romance. Es la primera traducción a lengua vernácula de Diego López de Cortegana y esto hay que tenerlo muy en cuenta, obviamente. Aquí lo tenemos y tenemos esa vida de Lucio Apuleyo, ¿no?, del autor, que él traduce de Beroaldo. A lo largo de esta otra pared, de este textero, encontramos pues la portada de otras ediciones que contuvieron obras que el propio Diego López de Cortegana también tradujo, ¿no? Yo creo que a reseñar o a destacar fundamentalmente tenemos el Tratado de la Miseria de los Cortesanos, que es una obra que Diego López de Cortegana tradujo, que escribió Eneas Silvio Piccolomini, el futuro Papa Pío II, el Papa humanista, y también destacaríamos la Querela Pacis, que es una obra que escribió Erasmo de Rotterdam y que fue fundamental en la Europa de ese tiempo. Tanto el Tratado de la Miseria de los Cortesanos como la Querela Pacis, junto con otra obrita llamada El Sueño de la Fortuna, conformaron un volumen que se editó en el año 1520, nuevamente en la imprenta de Jacobo Kronberger en Sevilla. Y tenemos aquí otra obra que es del 1516, también editada en Sevilla, en la imprenta hispalense de Kronberger, que es la crónica de Fernando III el Santo. Y una mención especial creo que tiene que recibir el escudo de armas que encontramos en esta traducción, que no hizo Diego López de Cortegana, sino un clérigo y discípulo suyo, precisamente a Rodrigo de Arco, clérigo y discípulo, y a quien dedica la traducción de esta obra, que es un itinerario también de un boloñés que era Ludovico Bartema. Y aquí él dedica dicha obra y encontramos el escudo de armas de su maestro, que es Diego López de Cortegana. En el resto de
de mesa, pues bueno, fundamentalmente nos vamos a la del centro, encontramos distintos estudios y libros que están relacionados con la figura de Diego López de Cortegana o no, o simplemente con la época, el humanismo o con las propias letras grecolatinas. Con lo cual, quiero que sepan que estos libros proceden fundamentalmente de colecciones privadas, que son las nuestras, y de los préstamos de la Universidad de Sevilla, a quien le agradecemos que gustosamente nos lo hayan cedido. Y queríamos darle un lugar de honor pues, a este libro, que aquí tenemos abierto, que es una edición que llevó a cabo Francisco Vera Bustamante, que es una edición de los epigramas de un famoso poeta sevillano humanista del siglo XVI, que es Diego Núñez Delgado, quien dedicó un epigrama de un busto con unas huellas virgilianas y ovidianas en un latín delicioso. Y tenemos abierto el libro por ese epigrama. De hecho, justamente debajo del televisor tenemos dicho epigrama de Núñez Delgado traducido. Ahí justamente, ¿no? Y en el televisor, pues bueno, tenemos una presentación que hicimos en su momento sobre el famoso mito de Cupido y Psique, que está dentro de esta obra magna del Asno de Oro de Apuleyo, ¿no? Por lo demás, en las distintas mesas que vemos, pues encontramos pues, otra sesión dentro de lo que sería esta exposición, que es la vida de Diego López de Cortegana. Casi todo el repositorio documental que encontramos proceden de distintos archivos, siendo el más importante el Registro General del Sello de Simancas. Y en relación a su vida, pues encontramos documentos de una importancia pues, vital. Entre ellos encontramos, por ejemplo, la hidalguía, documentos que tienen que ver con la hidalguía, ¿dónde estaba? No me acuerdo ahora dónde. Aquí, estaba aquí que no lo veía. Este es el documento sobre la vida de Diego López más antiguo que conservamos, en el que los reyes católicos otorgan o mantienen, mejor dicho, la hidalguía de la familia de Diego López de Cortegana, ya que ahí estuvo en entredicho y, bueno, lo cierto es que finalmente pues, encontramos ese mantenimiento de la hidalguía. Este es el documento más antiguo que encontramos de la vida de Diego López de Cortegana. Encontramos otros documentos, como por ejemplo el de la canonjía, cuando se designa canónigo. También encontramos documentos donde también se designa a Diego López de Cortegana como secretario del obispo de Astorga y de Badajoz, fundamentalmente aquí como secretario del obispo de Badajoz, que era Ruiz de Medina, que parece que era familiar suyo. Y bueno, otro documento que creo que hay que tener en cuenta, pues bueno, es el del epitafio de su muerte, ¿no? Diego López de Cortegana muere y es enterrado en la nave de San Pedro, en la Catedral de Sevilla, y ahí tenemos justamente en esa mesa su epitafio. La tercera sesión en la que dividiríamos esta exposición estaría relacionada con Cortegana, con nuestra localidad. Y aquí son documentos que hemos encontrado, fundamentalmente la labor investigadora la lleva a cabo Pepe Luis, y encontramos documentos muy interesantes relacionados con nuestra localidad, y entre ellos, por ejemplo, el de una torre llamada Torre del Prior, que fue una torre defensiva durante aquella lucha en el siglo XV entre españoles y portugueses. Se habla de la Torre del Prior, que formó parte de esa línea defensiva de la Raya, ¿no? En esa lucha entre españoles y portugueses, ¿no? Justamente después de la firma de paz del Tratado de Alcobaza, el 4 de septiembre de 1479, esas torres se derruirían. Hoy día esa torre estaría situada en lo que creo que conocen los corteganeses como la Finca La Torre. Está en plena contienda, ¿no? Creo que es, ¿no? Son 3 torres, ¿no? Entre aquí y Aroche, claro, término de Aroche, en plena contienda, ¿no? Y bueno, esos son los documentos que podemos ver fundamentalmente en relación con su vida, con nuestra localidad, pero hay un documento que tiene una salsa especial, que es un documento que descubrió Pepe Luis, y es un documento del año 1500 en el que los reyes católicos conceden el perdón en la tarde del Jueves Santo a unos vecinos de Cortegana. Y la tesis que Pepe Luis esgrime es que tal vez la figura influyente de Diego López de Cortegana pudo influir en la concesión de dicho perdón. Ahí queda, y bueno, creo que es algo muy a tener en cuenta. Y yo son estos 4 que tenemos aquí justamente enfrente. Y bueno, yo como epílogo a esta exposición he intentado ser lo más breve posible. Me pregunto, o más bien
les pregunto, ¿dónde está la imagen de Diego López de Cortegana? ¿Dónde está su efigie? ¿Dónde su retrato? Pues no la busquen, no la tenemos, no la conservamos. O tal vez su imagen sean dos caras como si de un nuevo Jano se tratara. Una cara que mira su carrera eclesiástica no culminada, a las actividades desagradables de la Inquisición, a los ajetreos del reino, y otra, tal vez la del hombre de letra, que mira hacia adelante, apartado a veces del mundanal ruido de la corte y del santo oficio, la cual tal vez otee un horizonte conformado por la esperanza de paz y libertad de un nuevo mundo que tal vez esté por venir. Gracias y que disfruten de la exposición y de la jornada del castillo.